Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 7ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos en este nuestro episodio número 86, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es, muy contentos el día de hoy porque tenemos un invitadazo que ahorita vamos a internacional, además. Internacional, además, ahorita antes de entrar a la sesión en vivo, pues platicamos, Juan hoy conoció a Javier, yo ya tenía oportunidad de haber conversado con él en un par de ocasiones y de pronto le dice, oye, ¿y vives en Chile? Y dice, pues mira, en Santiago de Chile es donde más noches duermo al año y pues el día de hoy ya un poco se mide la localidad donde está viviendo, pero bueno, él es español y déjame de una vez lo presento tomando el comentario y el vuelo, mi querido Juan. Javier Martínez pues es un profesional que acompaña a diferentes organizaciones en este reto que se tiene hoy día de aprender. Él es socio de Knowledge Works y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo hace algunas semanas a inicios del año en una sesión con ejecutivos de la empresa donde yo colaboro y bueno, la realidad es que me topé con una charla en la que Javier nos retaba a entender cómo es que aprendemos los seres humanos, cuáles son los retos que tenemos en el proceso de aprendizaje, cómo el proceso de aprender tiene impactos en nuestra productividad, tiene impacto en la forma en la que nos relacionamos con la realidad. Y un concepto muy padre, Juan, que por ahí Javier conectaba era sobre este tema de los intangibles y nos llevaba a una reflexión en cómo ha evolucionado el mundo de pasar de ser un mundo lleno de tangibles en donde todo el mundo quería tener algo físico específico para tener, holdear, adueñarse, apropiarse, etcétera, y cómo se ha cambiado poco a poco y ha venido una era y un boom extraordinario a poner sobre la mesa y lo digo entre comillas porque pues ponerlo sobre la mesa no es literal, una serie de intangibles que están adquiriendo un enorme valor en el mundo, en la sociedad y en la forma en la que los seres humanos vemos la realidad. Entonces, pues, este es Javier, la realidad es que muy contento de recibirte, Javier, y bienvenido a Grow Together MX. Muchas gracias, un placer, Héctor. Cuando nos conocimos y tú ya me sugeriste esta posibilidad, yo te dije, encantado, si yo en algo puedo contribuir, el conocimiento está para compartirse, ¿no? Así que, no, feliz de estar aquí. Y bueno, y tratar de contribuir a este espacio. Me ha gustado mucho esa ráfaga musical, que no sé si es de algún grupo, de alguna canción particular, pero me ha encantado, así que luego os voy a pedir el nombre de quiénes eran los autores. Seguro que sí, Javier, seguro que sí. Y sí, es correcto, la verdad es que ahí el hijo de Juan es el que nos ayuda luego con estas producciones, te conseguimos el dato, porque la verdad es que sí está con un muy buen punch de arranque. Pues bienvenido a Grow Together, y ¿qué te parece si arrancamos, mi querido Juan? Empezamos contigo. Sí, bueno, pues digo, no mencionamos el título del episodio, pero bueno, pues está ahí en pantallas, es ¿cuáles son los intangibles que gobiernan el mundo?, ¿no? Y cuando Héctor platicaba conmigo y también con Javier en su momento, pues creíamos y entendíamos pues ahí leímos algo de artículos que Javier nos compartía y yo creo que para generar una primer pregunta Javier, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué hablamos de intangibles, no? Ahora, ¿no? Y digo, ya después entraremos en por qué gobiernan al mundo, pero ¿qué es lo que ha venido cambiando? Sí. Yo creo que hay sobre todo un cambio de conciencia, porque los intangibles siempre estuvieron. No es que de repente hayamos descubierto algo que nunca estuvo, siempre estuvieron, pero estuvieron en segundo plano. Como decía Héctor, venimos de una tradición muy larga, muy dictatorial del mundo de los átomos, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? De las cosas tangibles, por muchas razones, porque finalmente el ser humano busca certidumbre y supervivencia. Y las cosas físicas te dan esa tranquilidad de que tú las puedes ver, las puedes tocar, las puedes manipular y no tienen vida propia. O sea, la mesa en la que estoy yo ahora no decide por sí misma para dónde se va, sino que solamente obedece a mis órdenes, entre comillas. Entonces, eso te da la garantía y la certeza. El mundo de los intangibles es un mundo que se comporta con leyes totalmente distintas, ¿no? Entonces,
y son cosas que no te obedecen a ti. Tú difícilmente las puedes dimensionar. Si uno habla de confianza o habla de empatía o habla yo qué sé, de conocimiento, uno no sabe muy bien dónde están los bordes, ni cómo se agarra eso, ni cuánto mide, cuánto pesa, cuánto vale, ¿no? Entonces, históricamente, yo creo que lo que hemos hecho ha sido asegurarnos la vida gestionando elementos que eran fáciles de gestionar. Y de repente nos hemos ido dando cuenta que la realidad era mucho más que eso. Hemos ido desarrollando conocimientos y herramientas, instrumentos y métricas y dispositivos que nos han permitido completar esa realidad tangible con otros aspectos, ¿no? Es un poco lo que pasa también, salvando los paralelismos, con el universo. Resulta que hoy tenemos tecnología, que es conocimiento que nos permite explorar el origen de la vida de manera que hace 200, 300, 500 años no se podía. Entonces, cada vez somos más conscientes de que hay otra realidad aparte de la física y la evidente. Y cada vez somos más conscientes de que esa realidad tiene cada vez más peso y que también las herramientas que hemos manejado hasta hoy no nos sirven para esa realidad, nos sirven. Yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo un termómetro y el termómetro lo que me dice es qué temperatura hay. ¿Me sirve el termómetro? No lo sé, pero el termómetro me dice temperatura y con eso hemos venido gestionándonos hasta ahora. A partir de ahora lo que nos ocurre es que el termómetro no me sirve para medir esos otros intangibles porque directamente funcionan de una manera totalmente diferente. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado ha sido ese nivel de conciencia de que hay otras realidades que necesitamos administrar y que se comportan de manera distinta a la realidad más física, más objetiva que hemos venido manejando durante muchos años. Sí, fíjate que mencionas algo que, pues no es que, algunos de ellos no es que no existían, es que más bien no los tomábamos en cuenta, ¿no? Claro. O no les dábamos un valor, o para alguien o para la humanidad no agregaba un valor, ¿no? Entonces, claro, probablemente varios de esos han existido ahí, como algunos que nos hablarás ahorita más adelante. Sin embargo, pues han existido, han ido creciendo algunos, otros menos, y se ha generado algo así, ¿no, Héctor? Sí. Bueno, y antes de eso, nada más déjame decirte que te manda saludos Hermes Cruz, que nos está escuchando. Ahí coincidimos con él. Saludos para Hermes también, por supuesto. Una cosa quería añadir, Juan, a lo que estabas comentando. Fíjate que por ejemplo, nadie se levanta todas las mañanas diciendo qué importante es el oxígeno, no me tengo que olvidar de respirar hoy. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque el oxígeno tiene la mala suerte de modo de que no se ve. Los intangibles no son evidentes a primera vista, por tanto, hay que hacer un esfuerzo. Y segundo, porque siempre han estado ahí. Entonces, como el oxígeno siempre está, tú ni siquiera lo consideras hasta el momento en que no está. Cuando tú te caes al agua, dices, caray, esto de respirar parece que es más importante de lo que yo creía. Pero como siempre está, nunca lo percibí como una herramienta importante. Y otro aspecto que yo no quiero meterme tanto por ahí porque es empezar a entrar en teorías conspirativas, si tú quieres, pero es mucho más fácil gestionar un mundo físico de tangibles y vertical donde todos asumimos que la realidad es única, además es finita, es escasa y por tanto empezamos a distribuir esos bienes de una manera muy particular, donde algunos tienen el poder de decidir y los otros asumen su condición de lo que me toca y lo que me corresponde. Históricamente venimos de una tradición muy jerárquica, muy vertical, muy de capas y de castas, y donde había los que estaban en la parte de arriba de la pirámide eran menos y acumulaban más, y a medida que ibas bajando eran más y tenían derecho a menos. Y esa ha sido la realidad que nos ha acompañado y nos sigue acompañando todavía. Es decir, en las empresas sigue habiendo verticalidad y en la sociedad sigues teniendo una distribución muy desigual de esa riqueza, que sobre todo esa riqueza hasta ahora ha sido una riqueza física, ¿no? Yo creo que eso por suerte está empezando a cambiar. Sí, justo de eso hablaba hoy en una conferencia, escuchaba ese tema, ¿no? Y la tendencia también, desgraciadamente, es que cada vez esa diferencia se vaya acrecentando. Pero bueno, son otro tipo de temas, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Y fíjate que en aquella ocasión que me tocó escuchar a Javier, de un 20 que me caía es que el conocimiento, por ejemplo, es intangible. Está presente en todos lados y anteriormente, pues, o déjame decirlo así, es mi percepción, que anteriormente no era tan democrático como se ha vuelto después de la era digital. Anteriormente tenías que ir a una escuela de prestigio, tenías que pagar un monto para poder estar en cantidad de semestres, estudiar algún contenido particular y después licenciarte, obtener un título con respecto a esto que aprendías, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, también nos hemos topado
con gente que ha desarrollado carreras sin necesidad de estar en una institución, gente que ha empezado a conectar con conocimiento, y el día de hoy, Juan, a ti y a mí nos ha tocado conocer traders, por ejemplo, en la parte del mundo financiero que han aprendido con tutoriales de YouTube, con conversaciones con gente que se dedica a esto, a comprar y vender acciones en la bolsa de valores sin necesidad de ir a una institución de manera concreta para aprenderlo. Entonces, ese es un intangible que, puesto en temas de tan complejos como inversión en bolsa, a cosas tan fáciles como aprender a hacer una receta de tu paella favorita, aprovechando que tenemos un español acá, pues el día de hoy, pues esos recursos intangibles, pues de pronto se han vuelto democráticos y están a la disponibilidad. Entonces, ahí me gustaría conectar con mi pregunta, Javier. Yo voy leyendo que por ahí va este tema de por qué están gobernando al mundo o cómo es que empiezan a gobernar al mundo. ¿Qué opinas? Sí. Mira, yo os comparto un par de análisis que seguramente habrá otros y como todo la realidad es siempre mucho más compleja, ¿no? Pero cuando tú ves, por ejemplo, algunos indicadores, tú te das cuenta que, por ejemplo, si tú miras el ranking de los países más desarrollados del mundo, y es una lista que lo publica la ONU, no sé si la renuevan anualmente, los países más desarrollados del mundo no son países productores de materias primas. O sea, su nivel de desarrollo no se sostiene en la producción de materias primas, ¿sí? Al contrario, son productores de conocimiento y con ese conocimiento en algunos casos manipulan materias primas, pero no es al revés. No es que tú tengas materias primas lo que te hace desarrollado, es el tener conocimiento para entregar servicios sofisticados o, en algunos casos, manipular materias primas. Cuando tú ves el ranking de los países más innovadores, la innovación es un intangible y es conocimiento. O sea, cuando tú innovas es porque sabes hacer algo que antes no sabías hacer o que nadie sabía hacer. Son los mismos países que los países más desarrollados. Hay un ranking bien divertido que es el de los países donde menos horas se trabaja. Y casualidad, son los mismos que son los países más desarrollados y más innovadores. Entonces tú dices, a ver, esto significa que incluso si eres más inteligente, vas a requerir menos esfuerzo para conseguir los mismos o mejores resultados, ¿no? O sea, esto ya no es a fuerza bruta, esto ya no es a meterle más, como se dice en España, más cojones. No, al contrario, es a meterle menos, es a ponerle más inteligencia y que en todo caso las máquinas hagan el esfuerzo y no tú, ¿no? Y yo me tomé la molestia hace un tiempo, y lo hice hace poco para Pepsi, de hecho, de revisar el valor que tenía en bolsa una empresa y descontar de ahí el valor que tienen sus activos físicos. Y en el caso tomé las principales empresas, Apple, el valor de Apple, el 86% del valor de Apple en el mercado eran intangibles, sí. El 80 y tantos % para Microsoft. Cuando lo hice con empresas de la economía tradicional petroleras era más del 50% siempre, y para Pepsi lo hice el otro día y me salía más del 90%. ¿Qué significa esto? Y de hecho hay una estadística que te dice que hasta mediados de los años 80 esto era al revés, las empresas valían por sus activos físicos. Entonces se ha ido produciendo toda una transformación, una modificación donde lo que se percibe del valor de una empresa no es el resultado final. O sea, Pepsi, en este caso, por tomar el ejemplo, produce alimentos y bebidas. Pero para que produzca alimentos y bebidas, lo que gestiona es toda una cadena de conocimientos sofisticados que van desde identificar las materias primas, negociar la compra, fabricarlas y procesarlas y producirlas y distribuirlos y marketing. Y de hecho, la mayor parte de la gente que cobra sueldos más altos en Pepsi no manipula físicamente ningún producto. No toca las papas fritas ni un litro de bebida. Trabajan con su cerebro, con su conocimiento. Tienen conocimiento, como decíais vosotros, para comprar, para negociar, para vender, para marketear, para lo que sea. Entonces, aunque al final el resultado sea un producto físico, lo que tú gestionas, lo único que tú puedes gestionar en realidad en una organización es el conocimiento de los individuos para saber lo que tienen que hacer para que al final salga un litro de bebida o se mueva un tren o salga un barril de petróleo o salga un producto físico, me da lo mismo. Entonces, esta transición se viene dando, yo diría, desde hace 15 años, 20 años. Todavía no se refleja muy nítidamente en los resultados financieros porque no ha sido fácil todavía ponerle número y medir y mapear de alguna manera los intangibles con el mismo nivel de rigurosidad que uno puede hacer con los activos físicos. Tenemos una historia de 3.000 años de gestionar cosas físicas y una historia todavía muy reducida de qué hacemos con los intangibles, ¿no?
Pero este cambio se viene dando y voy a terminar con una historia muy cortita, pero antes solo un elemento. Yo sostengo que la principal moneda de cambio hoy en día es el conocimiento. O sea, la razón por la que una persona trabaja en una organización es porque tiene conocimiento que para esa organización es útil dentro de esa cadena productiva. Y por tanto, tú eres profesionalmente en función del conocimiento que tienes. Y si tienes conocimiento para ser un buen trader en bolsa, ese conocimiento se va a pagar muy caro. Pero de nuevo, conocimiento es algo que tú sabes hacer. Por tanto, el conocimiento nos acompaña durante toda nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Y por eso es tan importante aprender, porque aprender es lo que hacemos para generar conocimiento. Y nuestra carrera profesional depende del conocimiento que tienes. Cuando tú tienes un conocimiento que nadie más tiene, o eres el mejor y eres Messi, bueno, accedes a una serie de privilegios. ¿Por qué? Porque eres el que más conocimiento intangible tienes respecto de los demás. ¿Sí? Y os cuento una historia muy cortita. Mira, yo tengo un muy buen amigo que es entrenador de básquet. Muy buen entrenador de básquet. Ha sido entrenador profesional en España, ahora está en Chile, de hecho. Y él me contó una vez, él fue segundo entrenador de algunos de los mejores equipos en España. La Liga Española es una de las mejores ligas que hay de básquet. Y él me dijo que un día se dio cuenta que había un elemento que no estaban evaluando. Y fíjate que los equipos profesionales en deporte lo miden todo. O sea, es impresionante la ciencia que hay detrás de un equipo profesional. Y me dijo que él se dio cuenta que no medían el esfuerzo. Y el esfuerzo es un intangible. Y dices, bueno, en el básquet tú puedes medir las canastas, el porcentaje de tiros, los rebotes, pero ¿cómo mides el esfuerzo? Y la primera pregunta es, ¿hará falta medir un intangible como ese? Y él dijo, sí, yo creo que el esfuerzo influye en el resultado. ¿Tenemos alguna métrica? No. ¿Qué hacemos? O nos conformamos y lo dejamos pasar, que es lo que hacemos con los intangibles, o me invento una manera de medirla que yo sé que las herramientas que tengo hoy en día no me detectan, porque tengo termómetros y los termómetros no me miden aptitud o no me miden esfuerzo. Y desarrolló un mecanismo para medir el esfuerzo. Claro, se dedicó a grabar en todos los partidos, jugador por jugador, identificó una serie de conductas que mostraban esfuerzo, ayudo a un compañero, bajo a tratar de defender aunque no llegue, me tiro por un balón perdido, y determinó. Y luego evaluó jugador por jugador en todo el partido y fue haciendo check cuando había un punto a favor o un punto en contra en función de esos criterios de esfuerzo. Y luego lo sumó y la conclusión a la que llegó fue que cuando perdían los partidos, generalmente el indicador de esfuerzo estaba más abajo. Y cuando ganaban los partidos, sorprendentemente o no, el indicador de esfuerzo estaba muchísimo más arriba. Y él podía establecer una cierta correlación, no una causa-efecto directa, pero cuando ganamos es casualidad que el indicador de esfuerzo suele estar más arriba. Y de aquí esto sabe que hay un intangible que él dijo, si esto es importante, yo tengo que tratar de medir y establecer un proceso que me permita gestionar. ¿No? Perdón todo este rollo, pero es que me parecía que podía ser interesante. No, es espectacular. Y creo que quienes nos dedicamos a este tema, te compartía que yo estoy en el área de Learning and Development en la empresa en la que colaboro. Y justo de las cosas que más te cuestionan es eso, oye, ¿y cómo puedo medir? Porque son intangibles. Hay muchas cosas que sí pueden medirse directamente en el desempeño de un equipo, de una maquinaria, en donde dices, oye, di el entrenamiento, lo que buscaba era modificar con 4 conductas, se modifican las 4 conductas y eso aumenta los golpes por minuto o el cumplimiento del plan de producción de la línea en particular, y ahí hay una manera correcta de poder medir el tangible. Pero después llegan los de producción y dicen, hey, no, el plan de mantenimiento se hizo conforme a plan, las materias primas cumplían con las especificaciones, entonces la cadena productiva funcionaba, por eso dimos el cumplimiento del plan de producción. Y cuando mi jefe me dice, oye, vamos a sacar el retorno de inversión del entrenamiento, pues entramos en esas discusiones sabrosas, mi querido Javier, que empiezan a cuestionar justo este tema de cómo medir intangibles para poder determinar si la inversión está teniendo un impacto o no en los resultados de la organización. Entonces hay un gran reto por ahí. Sí. Mira, ¿te puedo decir un par de cosas respecto de eso? Sí, claro. En mi opinión, a ver, todo lo que yo les estoy compartiendo aquí no es verdad. Es mi verdad, en la que yo creo, es lo que yo he experimentado, pero es discutible y yo estoy encantado de cambiarlo si encuentro otra verdad que me lo demuestre. Yo feliz. Fíjate, ¿sabes a qué le achaco yo esto? Y ahí hay una pequeña trampa, que yo creo que no podemos someter a los intangibles a las mismas métricas y modelos
a las que venimos sometiendo a los activos físicos. Es injusto. Y la tendencia es esa, ¿no? Como yo mido la producción de esta manera, voy a medirlo todo bajo ese mismo parámetro. Y es mentira porque los elementos son diferentes. Y es injusto y además es que es imposible que tú puedas aplicar la misma metodología. Tienes que pensar en una nueva manera de medirlo. Por eso el ejemplo de mi amigo creando una nueva manera de medir, en este caso el esfuerzo. ¿Y por qué se da esto? Muy brevemente, yo creo que estamos obsesionados con medir las cosas y medirlas con números. Yo creo que hay que evaluar lo que haces, pero hay que pensar muy bien qué hay que evaluar y cómo y por qué, y cuál será la mejor manera, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que estamos sometidos a una dictadura de los ingenieros, ¿sí? Que de nuevo no es ni bueno ni malo, pero cuando tú ves qué personas ocupan los cargos directivos en la mayor parte de las organizaciones, públicas, privadas, yo lo miro porque a mí cuando me toca dar una conferencia siempre miro la composición de los equipos directivos. En un 70% son ingenieros y hombres, ¿sí? En recursos humanos puede que haya una mujer, con suerte, el de legal puede ser un abogado, pero en general son equipos que toman decisiones formados por una muy poca diversidad. Casi todos tienen una misma formación. Muchos de ellos tienen MBAs con énfasis en finanzas. Entonces, esto que ya digo, no es ni bueno ni malo, te orienta una manera de mirar la realidad. Y las cosas son medibles y hay procesos, entonces las cosas son finitas y hay que ponerles números. Y esto se aplica a todas partes. Entonces, toda esta gente le dices, oye, ¿cómo mides el amor por tus hijos? O si tú eres creyente, ¿cómo mides tu fe? ¿Y dónde está la métrica? Y claro, hay gente que se sorprende y dices, no, es que es curioso que haya partes de tu vida que tú asumes que no puedes aplicar y que son fundamentales para ti. O sea, imagínate, posiblemente no haya nada más importante para ti que tu familia. ¿Y cuál es la métrica que estableces? Tú cuando elegiste pareja hiciste un Excel y pusiste los atributos para tu señora y dijiste, puta, le pongo un 7 en esto, un 8. Imposible, ¿no? Lo evalúas, pero usas otras maneras. Entonces, yo creo que, y esta lucha nos va a costar tiempo, porque esa dictadura de los números, de las mediciones del corto plazo, de la rentabilidad, existe, pero yo creo que no somos injustos si la trasplantamos directamente a un mundo de intangibles que se comporta con otras leyes, que insisto, hay que evaluarlo, donde hay muchísimos más elementos que influyen y donde hablamos de personas, y las personas son impredecibles. Los procesos son predecibles, entre comillas, las personas, cada una tiene su lógica, cada día es distinto del día anterior, entonces intentar que todo se comporte como un ganado que yo lo voy acarreando y va por donde yo quiero, es una hipótesis que no se va a cumplir, ¿no? Entonces, es difícil hacer, y yo creo que nuestra labor es educar a quienes esperan resultados, que me parece que está bien, de estos esfuerzos, a que hay que buscarlos, pero no aplicando los mismos modelos que nos sirven para otro tipo de procesos que se comportan de manera totalmente distinta. Extraordinario. Sí, sin duda, creo que yo ahorita me voy quedando como con ese reto de empezar a pensar en modelos como el de tu amigo del equipo de básquetbol, para ver qué otro tipo de observación te puede dar las métricas que buscas para poder conectar con los resultados sin que necesariamente tengan los mismos modelos o métricas. ¿Qué opinas, Juan? Lo que veo es que al final la medición de la que hablaba Javier, inclusive la de tu amigo, el coach de básquetbol, es subjetiva, ¿no? De un intangible, es subjetiva. Y entonces, por eso creo que no nos hemos puesto de acuerdo cómo medir intangibles, ¿no? Como sociedad, como humanidad, difícilmente, o como ese impacto que decía Héctor, oye, entrené a un equipo y ¿qué pasó? Y pues sí pasó, pero no, resulta que fue porque ese día no falló nada, ¿no? Y entonces, como no nos hemos puesto de acuerdo, como sí nos pusimos de acuerdo para decir, este es un metro, este es un centímetro, este es un porcentaje de crecimiento, ¿no? O este es un kilo más producido, una tonelada más producida, en eso es pues, mucho más fácil porque hay como un estándar, que seguramente alguien se puso de acuerdo en el pasado para decir, el metro es este y es aquí y en China, ¿no? Salvo los ingleses que ahí manejan yardas, ¿no? Pero el metro sigue siendo un metro, ¿no? O sea, independientemente de donde lo midas. Entonces creo que lo que le mete complejidad, entiendo, Javier, a esto de los intangibles y cómo sé si me ayudan, si no me ayudan, si benefician a mi organización o no, pues no hay una medición objetiva
que el objetivo, lo dices, como bien lo dices, los que tenemos un perfil de alguna manera que somos ingenieros, el número nos gusta y siempre lo volteamos a ver, ¿no? Y del otro lado volteas a ver al que no es así y dices, ay, pues es que el feeling, pues está bien el feeling, pero a veces tienes razón, a veces no, pero el número siempre es, el 3 siempre es 3, el 10 siempre es 10, ¿no? Entonces, eso le mete una complejidad. Entonces, ¿cómo identifico yo como profesionista o si estoy en un negocio, cuáles son los intangibles de mi negocio? Sí. Yo creo, mira, es un súper buen punto, Juan, porque efectivamente yo creo que esa... Voy a distinguir el mundo entre esa versión atómica y la versión neuronal. Lo digo yo, ¿no? Tú puedes tomar, si os acordáis, cuando estudiamos química en el colegio estaba la tabla de los elementos, ¿os acordáis? Y ahí estaban todos los elementos que forman parte de nuestro mundo, ¿no? Pero ahí están los elementos físicos. Claro, si tú vas a buscar intangibles ahí, no los vas a poder encontrar, porque esa tabla te representa justamente el mundo físico y tangible, ¿no? Y como dices tú, la ventaja es que ahí hay un patrón que todos nos hemos puesto de acuerdo en qué es eso. Aunque luego vosotros sabéis que los números, si tú los retuerzas lo suficiente, te van a contar lo que tú quieres que cuenten, pero al final son interpretaciones que tú haces. Pero bueno, y le metes subjetividad a algo objetivo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, sí. Si los extorsionas lo suficiente, te van a decir lo que tú quieres que te digan. Pero fíjate que yo no creo que esto debiera ser una pugna entre los intangibles y los tangibles. Yo esto esperaría que fuera una alianza o un matrimonio que hasta ahora no se ha producido, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que yo crea que las neuronas, que son las que producen conocimiento intangibles, son el mundo que nos rodea y el mundo de las cosas importantes, somos átomos, estamos hechos de átomos y para vivir nuestros átomos tienen que funcionar, es decir, nos tenemos que alimentar, tenemos que respirar, tenemos que dormir. Entonces, esto no es una lucha de quiénes son más importantes, sino cómo logramos que haya una convivencia que hasta ahora no se ha podido dar porque solamente o hemos hecho muchísimo más énfasis en el mundo que en el otro. Y uno de los caminos, yo creo que como dices tú, apunta hacia, igual que las empresas tienen muy bien mapeados cuáles son sus activos y tienen herramientas de gestión sofisticadas y tienen un montón de gente que hace control diario y tienen herramientas de gestión y mapas estratégicos, mapas de procesos y tienen balances, cuentas de explotación y ahí está clarísimamente identificado lo que hay y el valor que tiene. Hay que hacer un ejercicio paralelo, yo creo, con los intangibles. Ahora, ahí yo creo, o yo no sé si podremos alcanzar algún patrón en algún momento. Es posible que sí, pero no lo sé. Pero yo lo que sí creo es que dentro al menos de una organización o de una unidad X, sí que debiéramos lograr un consenso respecto de qué entendemos porque como dices tú, ¿qué entendemos por un metro? Hoy para nosotros ya no es una discusión. Tiempo atrás la hubo, hasta que se estableció el patrón metro o el del kilo, pero eso ya se superó y una vez que se superó, a partir de ahí ya empezamos a aplicarlo. Yo creo que eso todavía nosotros tendríamos que decir, ok, ¿cuáles son esos intangibles? ¿Y qué entendemos por esto, al menos en esta organización? ¿Y cómo los vamos a tratar de mapear? ¿Y cómo los vamos a dimensionar? Yo creo que el trabajo empieza por ahí, porque una vez que tú estableces esa definición, ese acuerdo, a partir de ahí puedes empezar a asignarles atributos y a evaluar en qué estado se encuentran y en qué estado deberían estar y qué podemos hacer para mejorar eso. Nosotros, os cuento muy brevemente, una de las cosas que solemos hacer es ayudar a las organizaciones a hacer su mapa de conocimiento crítico, que justamente lo que te dice es, mira, objetivemos esto, pero consensuemos dentro de la organización, y esto lo hacen ellos, tú no le puedes decir a una empresa cuál es su conocimiento crítico, pero generemos una conversación que suele ocurrir además entre aquellas personas que conocen bien la estrategia y el negocio de la empresa. A día de hoy, 15 de junio del 2022, ¿cuál es nuestro conocimiento crítico? Y eso no es simplemente una declaración de qué es lo que me parece a mí. Lo que se toma como input ahí son, bueno, cuáles son los objetivos declarados de la organización. O sea, no vamos a hablar de nuestra opinión, no. La empresa ha definido este norte, a esto le vamos a dar prioridad. Ok, para alcanzar esos objetivos, ¿qué conocimiento, que es intangible, es el más importante, que más influye, que sostiene nuestra ventaja competitiva? Entonces, tú eres capaz de añadir esa capa de intangibles precisa, con nombres y apellidos, a la que luego puedes evaluar en qué estado de riesgo está. Oye, ¿sabemos más que nuestra competencia o no? ¿Este conocimiento está documentado o no? ¿Está bien distribuido o lo tienen solo algunas personas? Si se van estas personas y lo perdemos, ¿es fácil de encontrar en el mercado o es difícil?
¿Es un conocimiento que cambia rápidamente o es estable? ¿Es un conocimiento que es complejo de adquirir o es rápido? Entonces, de repente te encuentras con que algo que era muy difuso, le pones nombres y apellidos, estableces una serie de elementos que te permiten evaluarlo y a partir de ahí puedes definir planes para decir, oye, en un año más deberíamos saber más, deberíamos documentar más, deberíamos difundir más, deberíamos aprender lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que pasa, al menos internamente, por hacer ese ejercicio de mapeo y decir, oye, pongámosle estos nombres y apellidos, pongámosle bordes, pongámosle color, pongámosle una definición consensuada y empecemos a trabajar de ahí, sabiendo, ojo, que esto es dinámico, esto va cambiando. Claro. Llega una guerra en Ucrania, te cambió el panorama. Llega una pandemia, te cambió el panorama. ¿Sí? Sí, fíjate que algo que comentas tiene que ver con algo intangible que es que la empresa o la compañía o la persona en su profesión valora, pero como eso nos cuesta mucho trabajo, o sea, hay que sentarse, como bien dijiste, a pensar y probablemente asesorarse de gente como tú que ha desarrollado cierta metodología para tenerlo más claro, para ir guiando, porque si tú te sientas un día y dices, a ver, voy a ver cuáles son los intangibles, pues así como que vas a decir, pues, ¿por dónde empiezo, no? O sea, y si eso nos pasa personalmente como profesionistas, pues cuando lo trasladas a una organización, también se vuelve, híjole, pues, ¿cómo los 10 directivos o los 5, el comité ejecutivo de esta organización nos ponemos de acuerdo en ese sentido? Le mete cierta complejidad y obviamente esa complejidad es tiempo y a veces el rush del día a día de nuestra organización y el obtener los resultados financieros, los resultados de productividad, pues nos llevan hacia allá y como esos ya están medidos para la organización y ya sabemos cómo los miden y de qué se trata, pues bueno, es más, hasta para los accionistas, ¿no? Para aquellos que invierten en esa organización, ya está claro, ¿no? Entonces, eso creo que con lo que me quedo es, hay que meterle tiempo, sí. Así como alguien le metió tiempo en el pasado para decir, este es un estado de resultados y así se miden los negocios, pues ahora hay que meterle tiempo a mi estado de resultados, estos intangibles, por ponerlo en el mismo ejemplo, pero como nos cuesta tiempo y los resultados que hoy son más valorados muchas veces por los inversionistas o por las organizaciones, tienen que ver con pues, los que ya existen y los que son un patrón para todos, ¿no, Héctor? Estás en mute, Héctor, nada más. Esa es la frase de esta década. Oye, fíjate que además me gusta cómo lo dice Javier, hacerlo consciente, porque el primer punto es ese, si tú lo que crees es que el único, digamos, asset o tangible que es valioso para tu organización lo tienes en el almacén, pues entonces limitas tu capacidad de percibir la realidad con toda la complejidad que te presenta los intangibles. Y en el momento en el que te das cuenta que está ahí, pues ahora me gustaba cómo nos dabas el dato de pues los países con mayor desarrollo son los que han sacado mayor provecho de los intangibles, ¿no? Y por ahí me aventé hace poco este librito de Salim Ismail, a lo mejor lo conocen, el de las organizaciones exponenciales. Sí. Dice Salim Ismail, oye, pues el día de hoy no importa que tengas, daba el caso de Waze y de, ¿cómo se llama? Y de Nokia, me parece, donde dice, oye, pues en el momento en el que sale Apple con su teléfono inteligente, Nokia dice, oye, ya no me da el tiempo de alcanzar a Apple en esa batalla, entonces tengo que diferenciarme, y lo que hace es que compra alrededor de 400 GPS, o bueno, sensores de tráfico más bien, para empezar a medir el tráfico y vender la solución del posicionamiento o la geolocalización. Y entonces llega esta empresa Waze y lo que dice es, pues yo no necesito de manera tangible los sensores de tráfico, lo único que necesito es que alguien descargue mi aplicación y que me dé todas las lecturas de velocidad y de tráfico que tienen, en qué momento salen, en qué momento llegan, en N cantidad de kilómetros, y todo eso lo pone en un algoritmo intangible completamente para poner a la orden el servicio de posicionamiento o geolocalización que el día de hoy conocemos como el famoso Waze, que nos dice a dónde llegar y cuánto tiempo tardas con un dato muy cercano a la probabilidad de que llegues a las 4:03 que dice ahí, pues eso sucede. Y de pronto todos esos intangibles vas a empezar a percibirlos, a notarlos y además a sacarle provecho en la medida en la que lo haces consciente. Entonces, aquí me gustaría empezar a explorar esa parte, Javier.
qué tan democrático se ha vuelto para la sociedad en general el que pueda empezar a sacar provecho de estos intangibles. A ver, yo creo la democracia es un ejercicio de voluntad al final. Es decir, uno no podría decir que el ser humano está, no sé si, condenado a vivir en una determinada estructura o de una determinada manera. Nosotros elegimos o decidimos, alguien elige o alguien decide, se podría decir, funcionar de una manera particular. Entonces, no es que sea algo determinado, predeterminado. ¿A qué voy con esto? A ver, yo sostengo que la mala suerte en general, o sea, existe, pero no existe durante 50 o 1000 años seguidos, ¿no? Hay momentos en los que la fortuna te puede sonreír, que es un elemento más que influye junto con las cosas que haces. Pero al final tenemos, entre comillas, lo que merecemos o lo que invertimos, ¿no? Y eso quiere decir que en el momento que el mundo físico, el concepto de propiedad, es el que define la estructura de las relaciones, porque cuando tú tienes activos físicos, necesitas resguardar al propietario, al dueño de esos activos físicos, y acuñamos el concepto de propiedad. Y compartir los bienes físicos significa perderlos. Si yo estoy comiendo un plato de mole y tengo mucha hambre, y viene Héctor o viene Juan y me pide compartirle la mitad del plato, si yo comparto un activo físico, lo pierdo. Entonces yo tengo que querer mucho a esa persona para compartir, porque compartir un bien físico significa desprenderse de él. Entonces, nuestra estructura de relación social durante miles de años ha sido acumular propiedad física, porque eso te da riqueza, poder, prestigio, etcétera. Porque si tú pierdes o cedes esa propiedad, pierdes, te descapitalizas de alguna manera, ¿no? Entonces, esa estructura mental es la que ha dominado nuestras relaciones. ¿Qué pasa con los intangibles? Que como se comportan de una manera distinta, nos abren la posibilidad a operar y a relacionarnos de manera distinta. El mundo de los activos físicos en general te lleva a la competencia. Si un activo físico, si yo lo tengo, tú no lo tienes. Si no lo podemos tener los dos, a no ser que lo compartamos. Y para compartirlo, el que lo tiene que estar dispuesto a regalarlo, entregarlo. Que, ojo, era el concepto de las primeras comunidades cristianas hace miles de años, donde yo tenía, pero me quedaba con una parte y el resto lo ponía a disposición de la comunidad. Pero eso lo hemos ido perdiendo y hoy estamos en el polo opuesto de un individualismo donde yo acumulo y los demás ya sabrán. ¿Qué pasa con los intangibles? Que como se comportan de manera distinta, nos abren la posibilidad de colaborar. Pero por eso digo que esto es una decisión. Podríamos haber hecho lo mismo con los bienes físicos, porque por más que sean finitos, no podemos decir que no hay suficiente comida en el mundo. No está bien distribuida. No podemos decir que no hay suficiente agua en el mundo. Fíjate, el 70% de la superficie terrestre es agua. Salada, pero que con el conocimiento suficiente se puede desalar y se termina el problema. No podemos decir que tenemos un problema de energía. Tenemos el sol, que si somos capaces de sacarle partido, y para eso hacemos este conocimiento, vamos a tener energía limpia, barata. Entonces, fíjate qué es lo que pasa, que yo creo que lo que determina nuestro futuro es la cantidad de conocimiento que creemos y la posibilidad de compartir y difundir ese conocimiento. No lo podía hacer con los bienes físicos porque compartir un bien físico es perderlo. Sí lo puedo hacer con el conocimiento porque cuando comparto un intangible no lo pierdo. El dueño del intangible, cuando lo comparte con otro, sigue poseyéndolo. O sea, si tú me dices, oye, Javier, ¿qué hora es? Yo te digo, mira, en Chile son las 9:40 y ahora tú y yo tenemos la hora. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que todavía estamos en esa transición. Seguimos gestionando intangibles con mentalidad de bien físico. Y te pongo un ejemplo. Yo creo que un país debiera apostar por tener a su población lo mejor educada posible. De hecho, hay estadísticas que te dicen, cuando un país tiene un mayor nivel de desarrollo cultural, intelectual, de conocimiento, bajan los conflictos, baja la delincuencia, baja la pobreza, suben todos los indicadores, la salud, lo que tú quieras. Es decir, invertir en tener gente bien educada es un muy buen negocio. Hasta ahora, como decía, yo creo que lo decías tú antes, Héctor, si yo me quería educar, tenía la limitación física. Tengo X universidades, tengo X edificios, tengo X aulas, tengo X profesores. Eso hoy no es verdad. Si yo quisiera, y por eso es un tema de voluntad, yo podría decir, oye, yo quiero que todas mis universidades sean como Harvard. Y lo podría hacer. De hecho, estaba leyendo esta mañana una entrevista al rector del
de Georgia Tech, la Universidad de Estados Unidos, que es un español, que decía que ellos han abierto un magíster en informática por primera vez a 1/3 del precio y con miles y miles de alumnos, sin perder el mismo nivel de calidad. Entonces tú dices, oye, ahora puedo distribuir el intangible porque la distribución es casi gratuita, porque no me cuesta plata, porque distribuir algo digital no tiene precio y sin embargo lo puedo hacer accesible a gente a la que antes los bienes físicos o no quería o no se podía. No quería porque si yo quiero concentrar riqueza, no estoy dispuesto a compartir riqueza con otros. Por eso yo te digo que para mí esto es más una decisión, porque si tú estás decidido a que los intangibles estén a disposición de los demás, las estructuras que se necesitan ya existen. El conocimiento existe, lo que pasa es que te tienes que colocar como prioridad la necesidad de poner ese conocimiento, esos intangibles, a disposición de todo el mundo para que todo el mundo los pueda utilizar. Y en ese caso, claro, tus niveles van a empezar a mejorar, seguro. Pero es más una decisión para mí. Sí, completamente. Y hace todo el sentido que hace poco leía también, y creo que lo comentaba ya contigo, Juan, ¿no? Que cada vez más encuentras procesos de colaboración en empresas o entidades que anteriormente competían. Y un ejemplo es Amazon, ¿no? Anteriormente, pues tú dices, hoy Amazon se dedica a la venta y distribución de productos o pues más a la distribución de productos per se. Sin embargo, pues empieza a meterse en el negocio de los servidores para poder alocar información o poder ofertar aplicativos con disponibilidades de capacidades de memoria y velocidad extraordinarios. Y ver los famosos AWS que ya comparten con empresas que inclusive son competencia de Amazon. Y esa parte, pues empiezas a verla también en un montón de negocios en donde ya ves esos procesos de colaboración y me gusta mucho como que vayan cayendo esos 20 de que sin duda el intangible me encantó, ¿no? Lo compartes y no lo pierdes. Entonces es un tema de que empecemos a tener conciencia de este universo de posibilidades que se abre con la voluntad de compartir el intangible, ponerlo a disponibilidad de otros y maximizar el uso de los intangibles para bien de la humanidad. Entonces, todo un reto, Juan, ¿qué te parece? Claro, fíjese lo que están ustedes haciendo con este espacio es contribuir, es poner conocimiento a disposición de otros. Hace 30 años, si nosotros hubiéramos querido hacer esto, yo me hubiera tenido que ir a Monterrey. Sí. Y luego hubiéramos tenido que buscar la manera de... Hoy en día, desde nuestra casa, a través de medios digitales, a través de conocimiento intangibles, podemos hacer esto, lo podemos difundir y compartir, poner a servicio de otros. Cuando tú distribuyes conocimiento que está disponible para otros, lo único que los otros necesitan es tener un pequeño mecanismo para acceder. Eso es todo. Antes tenías que ir físicamente, no podías, era un montón de tiempo. Hoy, sin salir de tu casa, si tu voluntad es compartir y entregar conocimiento intangibles y colocarlos a disposición de otros, lo toman y sobre eso construyen y a partir de ahí empiezas a elaborar. Ahora, sí, solo que esta democratización de la que se habla o de cómo compartir, sí parte de la voluntad y a veces esa voluntad no existe, ¿no? A veces esa voluntad, digo, a mí me ha tocado, yo creo que a los tres y la gente que nos está escuchando le ha tocado que llega a un lugar o a una organización y tú pides ayuda o dices, oye, ¿esto cómo se hace? Y obviamente es así como que hay gente que dice, pues no, porque si mi intangible lo comparto, me quedo sin chamba, ¿no? Hay gente que tiene ese nivel de pensamiento. Si lo comparto mi intangible, alguien lo va a mecanizar y lo va a automatizar y entonces se pierde, ¿no? Entonces, sí tiene que existir la voluntad, porque mientras no existe esa voluntad, o sea, por ejemplo, si Héctor y yo no hubiéramos tenido la voluntad de hacer estos podcasts, Javier no lo hubiera podido compartir como hoy lo está compartiendo, ¿no? Pero si Javier no nos hubiera dicho, sí, claro, lo acepto, porque pues esto es sin fines de lucro, ¿no? Tampoco hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, si bien esto de la voluntad se vuelve un factor importante para esta democratización, también al mismo tiempo tiene implicaciones en nosotros mismos y en los individuos. Hoy alguien me decía inclusive esta semana o la semana pasada, oye, sabes que puedes tener certificaciones, dice, nomás no las pagues hasta que pues, los puedas pagar, ¿no? Entonces tú haces el curso está ahí está la voluntad,
la empresa obviamente que lo genera te lo quiere cobrar, pero mientras tú no lo pagues, pues lo único que no tienes es el papelito, el conocimiento ya lo tienes, ¿no? Sin embargo, pues es parte de esa voluntad que existe, o esa buena voluntad que existe de estas compañías de darte el conocimiento sin que les pagues, como hoy lo estamos haciendo acá, no estamos jugando, pero existe una voluntad previamente, ¿no? Y entonces eso es lo que genera que ese intangible, como es el conocimiento, o como pudiera ser cualquier otra cosa, se pueda compartir, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones de esto que estamos hablando, Javier, tiene esto para pues, las personas y para las compañías? Mira, déjame romper una lanza a favor de los individuos, porque aunque no lo parezca, este problema es menos complejo de lo que parece, por una razón. Mira, hay estudios que demuestran que el ser humano nace colaborativo, generoso y dispuesto a compartir, ¿sí? Un niño cuando nace no sabe lo que hay, no sabe que las cosas tienen valor, que tienen precio, que pueden ser más o menos limitadas, y por tanto hay muchos experimentos que demuestran que el ser humano nace con inclinación a colaborar, a compartir, a ser generoso. O sea, la voluntad viene con nosotros en el ADN. Eso quiere decir que algo hacemos después, como por ejemplo un sistema educativo competitivo que te dice, oye, a ti te voy a valorar y te voy a poner mejor nota individualmente, no me importa nada si contribuyes a la mejora de los demás, da lo mismo, porque tengo que hacer un ranking. Y cuando tú estás ahí dices, coño, tengo que sacar mejor nota que mis compañeros si quiero estudiar X en determinado lugar. Entonces, hemos creado un sistema competitivo que no favorece la colaboración, que no favorece esa voluntad, que no favorece esa inclinación, ¿no? Entonces, eso se puede desactivar. No va a ser fácil, nos va a tomar tiempo, pero, de nuevo, no es natural, es algo artificial, resultado de ella. Me da lo mismo si hay mentes que quisieron confabular, da lo mismo, pero ese es el resultado que hemos obtenido. ¿Cuál es mi experiencia? Que, por tanto, que las personas se comportan en función de las reglas del juego. Si a mí me compensa más guardarme lo que sé que compartirlo, me lo guardo. Y por tanto, no es que este tío sea un cabrón, es que las reglas a las que yo le someto le compensan más comportarse como un cabrón, que eso es lo que parece de fuera, pero si lo mismo desde su perspectiva, dice lo que decías tú, si yo comparto lo que sé, me voy a quedar sin trabajo, pues no lo comparto. Es decir, si a mí me pagan por meter goles, cuando yo veo la pelota, chuto a puerta como sea. Gana mi equipo, pierde, me da lo mismo. Pero a mí, ¿por qué? Porque me pagan. Ahora, si el momento que tú le das la vuelta a eso y haces que a uno le compense más compartir lo que sabe que guardárselo, entonces vas a ver cómo la gente empieza a compartir. Yo me he encontrado con muy pocos casos, muy pocos, de gente egoísta a ultranza. Lo que me he encontrado con casos de gente que, por determinadas circunstancias, porque se siente poco reconocido, porque no tiene posibilidades ni espacio, porque está peleado con la empresa, por lo que fuera, dice, bueno, estamos en un conflicto y por tanto yo no estoy muy disponible. Pero a la mayor parte de la gente, si tú le generas las condiciones, y sobre todo la gente que cuanto más experta es, más difícil le resulta no hablar de las cosas que le entusiasman y que le apasionan. Si tú le creas ese contexto, lo hacen, pero no es obvio. Y yo creo que justamente para que esa voluntad sea como la regla, lo que tenemos que revisar es, oye, hoy en día estamos incentivando determinados comportamientos que no van a contribuir a esa voluntad. Necesitamos que esto no sea un acto de generosidad espontáneo. No podemos depender de que Héctor, Juan y Javier se les ocurra. ¿Cómo promovemos para que Javier, Héctor y Juan consideren que esto es algo que contribuye, que además a ellos también les va a suponer algún beneficio del que sea, da lo mismo, pero para que esto sea la regla? Y yo confío en que eso se puede hacer. Ahora, nos va a costar porque desde abajo, entre comillas, lo desincentivamos y tenemos que promover que desde abajo ocurra, porque si no, llegan al primer equipo o llegan a los adultos y no comparten porque no saben colaborar, no saben trabajar en equipo. No es porque sean unos desgraciados, es que nunca les pedimos, les enseñamos ni les reconocimos ese esfuerzo, ¿no? Sí, fíjate que lo que dices es, o sea, hay que crear las condiciones y el medio ambiente para generarlo, ¿no? O sea, porque las cosas no suceden en automático y esto no es espontáneo, ¿no? Quizá de algunas personas lo será, pero no es el común denominador, porque además, como dices, eres recompensado, es decir, te pagan o tienes un trabajo o puedes comer simplemente por tener ese intangible, ¿no? Y pues si la otra persona no ve al final un beneficio en por qué lo comparto, pues no, mejor le sigo igual. Y bueno, la verdad es que son conceptos
que luego no nos detenemos o no nos damos el tiempo para detenernos a analizarlos, a revisarlos, porque pues tienen cierto nivel de complejidad, como lo decíamos al principio. Y partiendo de eso, creo que, y antes de ir cerrando, ¿verdad, Héctor? Hay un par de comentarios que quisiéramos aquí compartir. Fernando Ramírez dice: ¿qué tal, Héctor? Felicidades, muy padre, encantado escuchándolos, genial. Javier Martínez, entonces muchas gracias nuevamente, Javier. Y luego hay otro comentario de Esther, dice: felicidades a Grow Together por ponerse al servicio de otros y a todos sus colaboradores por donar este tiempo de calidad para compartir y hacer este mundo algo mejor con sus contribuciones. Si todos donáramos así parte de nuestro tiempo y conocimientos solo para ayudar a hacer mejor este mundo, sería un mejor lugar. En definitiva, ¿no? Era parte de lo que hablábamos, pero como no vemos esa recompensa, pues como que no le vemos esa utilidad, ¿no? De compartir ese conocimiento y esas habilidades. Y no a todos se les da. Hay gente que sí de repente nos gusta compartir ciertas cosas y que lo hacemos pro bono, ¿no? Y que vemos el beneficio más en el largo plazo que en el cortísimo plazo. Hay gente que no. Y tiene que ver con cómo como sociedad hemos ido reconociendo el irlo compartiendo, ¿no, Héctor? Sí, correcto, Juan y Javier. Hoy tenía una charla en un proceso de coaching que tenía con alguien del equipo, y uno de los comentarios que compartíamos como conclusión era que depende de dónde pongas la atención y el tiempo, o sea, dónde inviertas tu tiempo y tu atención, todo lo que conecta con eso, pues abre un universo interesante de posibilidades. Le decía yo a esta persona: si el día de hoy dedicas tiempo solamente y justo era el tema entre qué era mejor, generar entregables concretos o invertir tiempo en investigar, desarrollar y generar proyectos. Y me decía: no, pues generar proyectos, investigar y desarrollar. Bueno, ¿qué porcentaje de tu tiempo le estás invirtiendo a eso? Pues es que no, mira, porque pues realmente ahorita en mi posición pues tengo estos entregables, tengo que generar A, B, C, D, F. Digo, justo es eso, la invitación es empezar a conectar con esa tercera dimensión. Ya los planos en los cuales el día de hoy te vives, te has enseñado o te han enseñado que es generar estos entregables tangibles. De pronto, cómo empiezas a invertir tiempo en conectar con los intangibles, porque el primer paso es conectar y empezar a explorar para poder ver todo ese universo de posibilidades. Y una vez que estás ahí y que empiezas a ver cuál es el beneficio de conectar con los intangibles y cómo eso eventualmente te puede ayudar a ti y a otros, entonces te invita a seguirlo haciendo, y era parte un poco del argumento que yo le daba. Sin embargo, como bien nos dice Javier, el primer paso es cómo hacerlo consciente, ¿sabes? El traerlo al plano de la conciencia y ver cómo esto puede traer un beneficio que no necesariamente va a ser monetario, que no necesariamente va a ser financiero, pero que en el Inter puede agregar ese valor que te va a llenar en otros terrenos de la satisfacción de los seres humanos, ¿no? Para ir cerrando, Javier, porque la realidad es que estamos muy a gusto aquí platicando y muy buenos comentarios ahí de nuestros seguidores, pues me gustaría preguntarte, ¿qué le recomiendas a la gente que nos esté escuchando para seguir aprendiendo un poco más sobre este tema de los intangibles y cómo están dominando el mundo y cómo se siguen nutriendo ellos para poder obtener un mejor beneficio sobre este tema? Okay. A ver, yo no soy nadie para recomendar nada, porque entre otras cosas, cuando estábamos preparando esta intervención y tú me apuntabas algunos de los temas a conversar, yo te decía, yo no estoy seguro de tener necesariamente respuestas, porque yo creo, y eso para mí es una buena noticia, que aquí todavía faltan muchas preguntas por hacernos y por tanto muchas respuestas por explorar, que yo creo que es lo que lo hace atractivo, porque ese mundo de los intangibles es infinito. Entonces, yo creo que lo atractivo de esto es que justamente hay mucho espacio para que muchas personas puedan contribuir desde sus propias experiencias. Yo cerraría con un par de cosas. Fíjate que yo siempre digo que a mí me encanta participar en este tipo de instancias porque el que más aprendo soy yo. Y como a mí, yo soy un apasionado del aprendizaje, yo siempre me quiero exponer a este tipo de conversaciones porque yo sé que siempre voy a descubrir cosas nuevas, ¿no? Y fíjate que yo tengo la suerte de que no sé casi nada, pero tengo la posibilidad de ver continuamente organizaciones de muy diferentes tipos, ¿no?
Yo ayer estaba trabajando con la FAO, por ejemplo, mañana trabajo con el gobierno catalán, el otro día estaba en una minera, la semana que viene estoy en una universidad y yo no sé nada de sus negocios, pero lo que sí puedo es establecer patrones de comparación y ver cómo diferentes organizaciones en diferentes países y diferentes industrias tratan de dar respuesta a problemas que casi siempre son los mismos, ¿no? Y una de las cosas que yo te diría que se repite en el 99,9% de los casos es que las organizaciones tienen muchísimas dificultades para encontrar espacios de reflexión. Tú solamente puedes hacer las cosas conscientes cuando te puedes parar a reflexionar y pensar y cuestionar, ¿sí? Y, de nuevo, no quiero hacer la educación culpable de todo lo que nos pasa, pero yo creo que hay mucho de lo que tenemos que hacer. El mundo educativo no te valora por las preguntas que tú haces, no te valora por tu capacidad de pensar y cuestionar, te valora si repites al pie de la letra lo que alguien dijo que es la verdad oficial, entre comillas. Entonces, yo creo que el mundo que se nos viene es un mundo en el que no sabemos todavía, no tenemos respuestas porque no están claras todavía ni siquiera las preguntas, pero esto es una muy buena oportunidad. Las empresas tienen muchas dificultades para hacerse un espacio, un hueco entre proceso y proceso en esa dictadura del resultado de corto plazo, del entregable, del indicador, pero se dan cuenta de que si no piensan, el problema es que la realidad les va a llegar de frente y cuando ya te llegó la realidad, ya pasó la oportunidad de pensar, ya no puedes reaccionar. Entonces, esa inversión que parece tiempo perdido de pensar, reflexionar, ojo, no individualmente, colectivamente, registrar, compartir, difundir, es una buena inversión en el que hoy estás gastando tiempo, pero que te va a ayudar a ahorrar tiempo después. Entonces, aunque hoy no le puedas poner un resultado y una métrica, decir esto me ahorra, más adelante se lo vas a poder hacer. Ahora, como pasa con los intangibles, exigen una inversión de fe. Yo al aprendizaje le estoy dando la inversión sabiendo que no me va a dar resultados mañana, me los va a dar pasado mañana. Pero si no hago la inversión, nunca los voy a obtener. Si no siembro, nunca cosecharé. Entonces, yo me quedaría con el mensaje es busquen como sea espacios de reflexión, porque las preguntas que me hago yo, las preguntas que se hacen otros, que a mí me invitan a abrirme, ahí es donde empiezan a pasar cosas mágicas. Si me evito estos procesos, si las empresas no consideran que pensar también es un proceso productivo, ejecutan en un mundo que mañana cambió y tú sigues ejecutando igual y ya es demasiado tarde. Entonces, yo abogo por abrir espacios de reflexión. Para mí es el principal desafío que tenemos por delante. Y esto para mí es un espacio de reflexión, por eso lo valoro tanto. Buenísimo, Javier. Pues ya tocaste un corazón y una fibra, por ahí nos dice Gerardo Macías. Javier, pues muy sabio, aquí déjame te muestro el anterior. Dice Javier, muy sabio, Javier, espacios de reflexión tal cual, y después pregunta, ¿dónde te encontramos? No sé si quieras platicar un poquito, Javier, aquí está apareciendo el link de sí, ahí lo tienes puesto tú, en esa... Yo como decía hasta al principio, yo soy socio de una pequeña consultora y tengo una página que es esa que aparece ahí, javiermartinezaldanondo.com, donde yo suelo publicar un artículo todos los meses, hay algunas charlas, o sea, si cualquier cosa que os interese, ahí van a encontrar información seguro. Completamente. Y tenemos un comentario más de José Ramón, otro gran amigo por acá nos dice, el no reflexionar es una cuestión de obsolescencia. Ejecutar siempre sin innovación provoca detener el desarrollo. Sí. Completamente. De hecho, fíjate, el conocimiento no se degrada como los activos físicos, pero sí caduca. Y cuando las cosas cambian muy rápido, caduca más rápido todavía, con lo cual necesitas seguir aprendiendo. Si no, te quedas con un conocimiento que queda obsoleto en algún momento. Es así. Completamente. Pues muchísimas gracias, Javier. Mira, hay un comentario más antes de pasar a nuestro resumen. Déjame, te lo leo. Esther Valadez, encantada, creo que nos pone por segunda ocasión una teoría muy mexicana, es el hubiera no existe. Y en realidad, si nos detenemos a pensar en las opciones y posibilidades de el hubiera, tendríamos aprendizaje. Sin embargo, damos carpetazo y no revisamos qué pudimos haber hecho diferente para obtener tales o cuales resultados distintos que quizá fueran mejores. Exactamente. Fíjate, para complementar eso, si cada vez que tú terminas algo, y ahí está la clave de la cultura de aprendizaje para mí, si cada vez que tú terminas cualquier cosa, dedicas un pequeño espacio a esa reflexión para pensar, oye, si esto lo hiciera de nuevo, ¿lo haría distinto o no? ¿Y por qué? A partir de ahí tienes la posibilidad de aprender. Y es dedicar ese pequeño lapso de energía y de tiempo a decir, oye, la próxima vez, ¿lo hago igual? No. ¿Cambio? ¿Por qué? ¿Qué cambio? Lo hago y ahí empieza la posibilidad de aprender. Es así. Y ahí generas un nuevo intangible.
Efectivamente. Y por eso nos dice Javier que son infinitos. Entonces, sí, yo creo que uno genera otro y otro y otro. Exactamente, se multiplican. Y bueno, pues ¿a dónde vamos, Héctor? Vamos con el resumen. Así es, queridos amigos, esta noche, una gran noche de los episodios que más me ha gustado, sin duda, mi querido Juan, pues es este tema de cuáles son los intangibles que están gobernando el mundo. Y el día de hoy tuvimos a este invitadazo, Javier Martínez, que ha compartido con nosotros una serie de conceptos que nos invitan a la reflexión. De entrada nos ponía al frente este esquema de reflexión en donde qué ha pasado entre los átomos y las neuronas, ¿no? Como el átomo durante muchos años, pues esta serie de tangibles como el petróleo, la propiedad privada, entre otros componentes, pues han dominado el mundo, y el hecho de que existieran, pues nos hablaba de inclusive jerarquías, gente que dominaba la posesión de estos tangibles y que les daba cierto nivel de poder, y que ha generado una serie de empujes para la sociedad y para la humanidad, en donde los tangibles habían sido sumamente valorados, y era poderoso el que podía obtener, mantener o retener esos tangibles, ¿no? Y que le daba cierto poder inclusive para poder intercambiarlos por otros assets que terminaban como en esta dictadura de los datos o de los ingenieros, nos decía por ahí Javier. Es que el tema es que para los seres humanos este tema de tener garantía y de tener certeza y mantener la supervivencia, pues ha sido primordial, y justo los tangibles dan esa ilusión que en la medida en la que los tienes, pues evidentemente da ese nivel de certeza. Sin embargo, nos ponía sobre la mesa también que pues el tratamiento que se ha dado a los tangibles per se, pues nos han generado una serie de instrumentos, de formas de gestionar los tangibles que limitan de cierta manera la percepción de los seres humanos en la interacción con la realidad. Y nos decía, oye, pues ya se ha creado el termómetro que tiene la capacidad de medir la temperatura, y de esa manera, con ese y otro tipo de instrumentos, hemos gestionado la realidad. Pero el día de hoy hay una serie de intangibles que no necesariamente son medidos, que no necesariamente se les otorga el valor que tienen. Y nos ponía un ejemplo extraordinario acerca del oxígeno, por ejemplo. No es que digas tú, oye, qué valioso es el oxígeno, pero en el momento que caes a una alberca y no lo tienes porque no puedes salir de ella, eventualmente adquiere un valor que anteriormente no necesariamente era percibido. Y entonces viene el primer elemento de conexión, y nos dice Javier, el primer proceso es ser conscientes, ¿no? Evidentemente hay una gran diferencia. Mientras los tangibles son finitos, son escasos, son verticales y pareciera que dan jerarquía, y esta jerarquía es limitada solamente para algunos cuantos, lo que nos dice es, están todos los intangibles que son infinitos, que el hecho de que los compartas no necesariamente hay una pérdida del intangible, como lo que sí pasa con los tangibles, que meten a los seres humanos a una complejidad bien interesante por discutir, por generar una serie de valores y por conectar con el universo de posibilidades que tienen los intangibles. Y empezamos a explorar un poco cómo estos, inclusive podemos empezar a ver el éxito que pueden tener o no, dependiendo de dónde es que se les saca mayor provecho, de en dónde es donde se les explota más y se vuelve multiplicador como efecto de compartir los intangibles. Y nos decía, mira, un dato, hablando de indicadores, los países mejor desarrollados, los que publica al menos la ONU, son aquellos países que desarrollan intangibles, no necesariamente materias primas, como se pensaría en algún momento, sino aquellos países que generan conocimiento, que entregan productos sofisticados intangibles, y que estos ayudan a agregar valor a la sociedad en la que nos desarrollamos. Entonces, esos países más innovadores, pues pareciera ser que eventualmente son los que mayor crecimiento están desarrollando. Inclusive nos decía un dato, aquellos países en donde menos horas se trabaja, curiosamente son países que conectan con el tema de innovación y que los hace productivos, no necesariamente con la mayor cantidad de horas trabajadas. Aquellas cosas que nos hacen ser mejores productivos generalmente están relacionados con el conocimiento, y que se da esto a partir pues de la inteligencia y de todo lo que el ser humano ha creado a lo largo de la historia, y que además se ha maximizado en los últimos años, ¿no? Entonces el valor de las empresas, nos decía Javier, con un análisis que hizo del valor que tienen las empresas en la bolsa de valores, entre el 80 y el 90% del valor de las acciones están en intangibles. Marcas como Apple, Pepsi, Amazon, entre otras, el valor de la empresa per se está entre el 80 y el 90% del valor en los intangibles. Cuando te vas a ver la lectura del valor en libros de las acciones por la cantidad de assets que tiene la organización en propiedades, maquinaria, equipo, valor de marca, entre otras cosas,
pues te das cuenta que eso solamente es el 10%, pero toda aquella infraestructura o ecosistemas que hacen valiosa la marca por los elementos intangibles que compartes, ahí donde el valor de las organizaciones empiezan a notarse de manera extraordinaria en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y nos hablaba también, pues, que debemos de tener la capacidad de poder diferenciar entre el tangible y el intangible, porque como hemos aprendido con los tangibles, la medida, la lectura y la gestión de los intangibles queremos tangibilizarla. Ahora les escucho medio tricky el concepto y nos traía un ejemplo sobre la mesa. Un amigo suyo, coach de un equipo de básquetbol, tenía esta teoría de que en la medida que pudiera demostrar que el esfuerzo era un elemento predominante para los resultados positivos o negativos de un equipo, pues iba a tener la capacidad de poder influir en ese esfuerzo en particular. Y empezó a medir jugador por jugador comportamientos clave que se repetían en donde estos coincidían con el esfuerzo. Y al tener mayor esfuerzo y tener estas ganas y este empuje, pues los resultados te llevaban hacia tener un mejor resultado al momento de ver el score en el tablero. Pero por otro lado también cuando el equipo estaba más apachurrado, déjenme decirlo así, cuando la actitud y el esfuerzo de los colaboradores o de los jugadores en este caso no necesariamente se veía o se podía notar a través de sus comportamientos, curiosamente los resultados de este equipo también se veían menoscabados, ¿no? Entonces, ante este criterio, el reto que tenemos como seres humanos para poder conectar con cómo explorar los intangibles desde una perspectiva completamente diferente, ahí hacen una gran diferencia. Y nos decía, ¿no? Hay una dictadura de la ingeniería en el mundo de los intangibles. Queremos medir al intangible con la misma proporción o con la misma estructura de gestión con la que vemos a los tangibles, ¿no? Entonces nos dice, los números, si los retuerces, me encantó esa, hasta la puse negrita, ¿no? Si a los números si los retuerces lo suficiente te cuentan la historia que quieres escuchar. Y efectivamente, pues este tema de poder explorar otras formas de percibir los intangibles y de colaborar y convivir con ellos, nos van a ayudar a conectar con el universo de posibilidades que ya mencionaba en algún momento. Entonces Javier decía, bueno, pues la gran bendición que yo tengo es que estoy con una acerera, como estoy con un gobierno, como estoy con una empresa financiera, como estoy con una empresa de productos y servicios, me permite justo acompañarlos en esto que hacen su consultoría, ¿no? Ayudar a las organizaciones a hacer un mapa de conocimiento crítico de lo que hace la diferencia de esa organización con el resto del mercado. Y dice, bueno, ahí es donde empezamos a generar esta conversación de cuáles son los conocimientos core del negocio, de qué manera los diferencia contra el resto de su competencia, y empezamos a ver a partir de esto, pues cuál es ese conocimiento declarado de las organizaciones y cómo influye para construir la ventaja competitiva del negocio, ¿no? Inclusive preguntarse, ¿sabemos más que la competencia? ¿Hemos invertido más tiempo que la competencia en poder conectar con este valor? Y ahí nos llevaba a explorar pues cuáles son las dimensiones que pueden tener los intangibles en la interacción dentro de las organizaciones. Y un poquito más adelante hablamos de qué tan democrático era esto para personas e instituciones, el poder conectar con los intangibles, y nos daba otro dato clave, queridos amigos. El tema de la democracia radica en la voluntad, y esta voluntad de elegir, de tomar la decisión de poder compartir ese intangible con otros, ¿no? Y nos decía, la mala suerte no existe, pero la mala suerte, perdón, existe, pero no por 1000 años. Eventualmente tenemos lo que merecemos y obtenemos aquello que le hemos invertido tiempo, los beneficios, ¿no? Entonces, justo este tema de compartir los bienes, los activos físicos, pues al momento que lo compartes lo pierdes, pero en el caso de los intangibles no. Estos al momento de compartirlos simple y sencillamente se multiplican, ¿no? Funcionan de una manera completamente diferente y nos abre la posibilidad de compartirlos y no perder esta propiedad. Y así al final, pues nos reitera Javier, al final de esto, de todo esto es un tema de decisión, de poner a disposición en el mundo y con el resto de los seres humanos aquellos intangibles de los que has venido desarrollándote en los últimos años o a través de tu vida para poder compartirlo. Y nos hace una reflexión. Nacemos con la inclinación de colaborar y compartir. Sin embargo, el sistema es competitivo, aquel que tiene más o que puede más tiene un estatus mayor o sobresale del resto, y eso no favorece de manera directa a este tema de colaborar. Entonces hay que pensar un poco qué es lo que compensa, que no necesariamente solamente es el dinero,
sino lo que puedes conectar a través. Nos hablaba él de una inversión en mediano plazo. No espero los resultados mañana, espero los resultados pasado mañana, porque esta idea probablemente puede proliferar y puede traer beneficios que eventualmente pueden monetizar y pueden dar un resultado adicional, ¿no? Entonces, nos decía ya casi en el cierre, hay gente que llegaría a no compartir, pero por un tema de tener resabio con la organización o con el líder. Pero en general la gente comparte, tiene estas ganas de poner a disposición de otros los intangibles, ¿no? Entonces nos invitaba al final a seguir preguntando, a seguir aprendiendo, a ser apasionados del aprendizaje, y decía, empresas, personas, gente, paren, cuestionen y abran espacios para discusión, abran espacios para reflexión. Valoremos el cuestionamiento, el aprendizaje, porque al final, si no pensamos, la realidad nos va a llegar enfrente. Y el tema es, pongamos ese proceso de reflexión no solo de manera individual, hagámoslo de manera colectiva, compartamos, conversamos, discutamos las cosas, más adelante podremos obtener el resultado. Y bueno, queridos amigos, ese es el resumen de esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 86. No sé, Javier, si quieres cerrar con algún mensaje, pero nosotros súper agradecidos de tenerte esta noche con nosotros. No, un placer, al contrario, como les digo, el que más aprendo de estas cosas soy yo. Yo lo único con lo que cerraría es lo que digo siempre, esto ya está ocurriendo, o sea, las empresas ya están gastándose la plata en intangibles, o sea, el sueldo que pagan a sus máximos ejecutivos es por sus intangibles, no es por nada físico. Cuando gastan en programas de liderazgo, el liderazgo es un intangible, la actitud es un intangible, que es lo que más valoran la pandemia nos demostró que la gente es confiable y no tiene que tener a alguien encima vigilándole para trabajar. La confianza es un intangible. Entonces, no es que vengan o haya que invertir, ya están. Otra cosa es cómo los queremos administrar, pero por suerte ya están aquí. Así que no, gracias a ustedes, un placer. Y si algún día quieren que repitamos, ya saben que yo estos temas no puedo restarme, así que un placer, la verdad. Muchas gracias, Javier. Y recuerden a todos, pues síganos en Grow Together MX en las diferentes redes sociales. Este episodio estará también en Spotify próximamente, para aquellos que se lo hayan perdido o que lo quieran escuchar luego, ya no solo vernos, sino nada más escucharnos. Entonces estará disponible. Nuevamente, muchas gracias, Javier. Buenas noches y hasta la próxima. Cuídense mucho. Que haya éxito. Hasta pronto. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.